Este día nos proponemos a leer el texto y encontrar lo que nuestro pasaje, nuestro texto tiene. Él va a revelar lo que se halla oculto dentro de sí. Y nuestro llamado es exhortar con el texto, y todo lo que nosotros debemos decir debe venir de estos 8 versículos. De 8 versículos que contiene el Salmo 130. Lo que nosotros vayamos a decir no debe surgir de nuestro pensamiento, de lo que hoy nos rodea, de nuestra cultura o de los problemas que hoy tenemos. Todo lo que nosotros vayamos a decir debe surgir de la misma palabra. Alguien dijo que nada nosotros tenemos que decir aparte de lo que la Escritura dice. Dustin dijo que el Evangelio desaparece cuando comenzamos a decir: eres una buena persona y eres producto de una cultura opresiva. La iglesia debe tener raíces profundas en el Evangelio. La iglesia debe tener raíces profundas en la palabra de Dios. El problema de la infelicidad del hombre no es el sufrimiento, como lo vimos en el Salmo 129. Tampoco es lo que Pablo expresa en el libro de Tesalonicenses, ni mucho menos lo que el apóstol Pedro narra en sus cartas. La infelicidad nuestra no es el sufrimiento. Nosotros somos capaces de regocijarnos en medio del dolor. Eso es lo increíble que Dios hace en la vida de los hombres y en la vida del creyente. El problema es otro. El problema surge realmente del corazón del hombre. El problema está en ti mismo. Es el pecado que te mata, te hunde, te destruye, te destroza por completo. Cuando el hombre comienza a vivir en pecado, cuando el creyente comienza a inmiscuirse en un terreno que no fue hecho para él, desde ese momento el creyente comienza a hundirse por completo. Y es por eso que le he colocado a mi salmo la esperanza en Dios. Este pasaje lo he estructurado, tiene de la misma forma que la Reina Valera lo ha hecho, en 4 partes. La primera parte tiene como título Un clamor a Dios. Usted lo puede ver, versículo 1 y versículo 2. La segunda parte, un Dios perdonador, versículos 3 y 4. La tercera, la esperanza en Dios, versículos 5 y 6. Y la última, la salvación que viene de Dios, versículos 7 y versículo 8. Algunos dicen que el Salmo 130 es el capítulo más importante del libro de Salterios. Este capítulo es el capítulo más importante del libro de los Salmos. Y también dicen que no solo de los Salmos, sino del libro de Eclesiastés, de Job, de Cantares. Estamos hablando de que este salmo, este capítulo, es muy importante. San Agustín lo tenía como un pilar fundamental para su vida. Martín Lutero decía que el Salmo 130 es un capítulo paulino, porque demuestra el Evangelio y la gracia tal cual se enseña en las epístolas del apóstol Pablo. Juan Calvino tenía la misma perspectiva y pensamiento que Martín Lutero y que San Agustín. Para el príncipe de los puritanos, John Owen decía, o mejor dicho, realizó un comentario de 300 páginas sobre el Salmo 130. ¿Qué es lo que este salmo enseña? ¿Cuál es la idea de este salmista? La idea del salmista es que cuando el hombre peca, su única esperanza está en un Dios perdonador. Ese es el centro del salmista. Cuando un creyente peca, su única esperanza está en un Dios que perdona. No sabemos quién lo escribe, no se entiende cuál es el contexto histórico que se escribe, pero es un salmo que pertenece a 2 series. La primera serie es Cánticos Graduales. Es un salmo que pertenece a la serie Cánticos Graduales. Por ende, era entonado o era cantado cuando se subía a Jerusalén. Pero lo interesante de este salmo es que también es parte de los 7 salmos penitenciales.
Y el salmo o los salmos penitenciales hablan acerca de cómo el salmista abre su corazón por un pecado que él ha cometido. Algunos creen que se trata del pecado del pueblo, pero la realidad es que el salmo no nos enseña esto. Así que trataremos de ser lo más apegado a nuestro pasaje. Las primeras palabras del salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él habla acerca de una angustia que tiene, literalmente. Él está angustiado. Él está metido en un lugar donde él no esperaba estar. ¿Cómo es que este hombre ha sido arrastrado a las profundidades de este abismo? ¿Quién lo ha llevado a ese lugar? No fueron sus enemigos, no fue un sufrimiento, no fue la causa de Cristo, no fue su vida de piedad, no fueron pensamientos puros. Lo que llevó a este hombre a estar en lo más profundo del abismo, se cree que fue su propio pecado. Se cree que fue su propia condición caída. Este salmo muestra, nos enseña a nosotros el corazón del hombre. Por eso creo que este salmo puede mostrar las doctrinas esenciales que el apóstol Pablo nos enseña. Y creo que por esto Martín Lutero le llamó un salmo paulino, porque te muestra la condición del hombre, te muestra la naturaleza del hombre, su naturaleza caída y corrupta del hombre. Pero de las profundidades, él clama. Dice: a ti clamo, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la súplica de tu siervo. Este hombre muestra la profundidad de su corazón. Pasa por una profunda angustia, por una profunda desesperación. Pero este hombre necesita perdón. Este hombre necesita ser perdonado. Así que este salmo expresa una experiencia personal de un creyente que ha caminado por un camino resbaloso. Y alguien dijo que si no quieres caer, no debes caminar por un sendero que resbala. El hombre cae, se resbala, porque anda en un sitio donde no debe andar. Luego de experimentar esto, donde este hombre se halla, este hombre anima al pueblo también a vivir como luego nuestros pasajes nos mostrarán que vivió. Así que estando desde lo más profundo, nosotros podemos pensar, si nos pasamos a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, hombres que se encontraron, no por su pecado, pero también se encontraron en una situación delicada. Vemos el caso de Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez. Su pecado lo llevó allí. Su desobediencia a Dios lo lleva a ese lugar. Y desde allí clama y ora a ese gran Dios. Vemos también la vida de Daniel. No su pecado, sino su fidelidad a Dios lo lleva a estar en el foso de los leones. Y allí también clama a Dios. Vemos la vida de Jeremías. Un hombre también que su piedad y su vida devocional a Dios lo lleva a estar en las profundidades de la cisterna. Y desde allí llegan y clama a Dios. Se puede decir que la vida de este salmista es muy parecida a la de Jonás. Su desobediencia lo lleva a estar en esta situación. Pero en esa situación este hombre clama, hermanos. Y clamar significa suplicar a gritos. Este hombre está gritando desde lo más profundo donde nadie lo puede escuchar. Este hombre grita de manera desesperada a alguien que lo puede escuchar. Pero cuando habla acerca de clamar, está hablando acerca de alguien que sabe que no merece respuesta. Está hablando acerca de una persona que es consciente de lo que ha hecho y que no espera ser ayudado. Pero aún así él clama. La teología sobre el pecado enseña 7 declaraciones. La primera de ellas es que el hombre es culpable por heredad.
Romanos 5:12 nos dice que todos los hombres pecaron en Adán. Así que este salmista es consciente que su culpabilidad, su pecado ha sido heredado también por Adán. La segunda declaración es la corrupción heredada. David decía, en maldad y en pecado he sido formado. Salmo 51:5. La maldad, en maldad, todo hombre ha sido formado. Te habla acerca de su condición como hombre. La tercera declaración es una declaración de la depravación total, donde el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros estamos muertos en pecado. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Así que este hombre no solo es consciente que es culpable, sino también que es un hombre corrupto y que su naturaleza está depravada. Pero también este hombre sabe que es incapaz de lograr por sí mismo el perdón. Así que la cuarta declaración es la incapacidad total. Romanos 8, del 7 al 8. No puede el hombre por sí mismo sujetarse a la voluntad de Dios, obedecer a ese gran Dios. La quinta declaración tiene que ver que todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos pecaron. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. La sexta declaración es que un solo pecado ha destruido nuestras vidas. Romanos 5:16. Por un pecado nosotros hemos sido condenados. Y la séptima y última declaración es la ira eterna. Juan 3:36. El que no cree en mí ya ha sido condenado. Este hombre ruega entonces en su condición caída, donde ha pecado, donde ha faltado, ruega a este Dios por perdón. Este hombre está sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda, pero aún así este hombre conoce a su Dios y sabe que solo puede apelar a este gran Dios. Por eso que el conocimiento de Dios es un conocimiento primario. Es un conocimiento puro, es un conocimiento que no puede ser contaminado ni por el objeto, ni tampoco por el pecado del hombre. Y eso es lo que hay puro en este hombre. Este hombre comprende que su conocimiento acerca de este gran Dios, acerca de este Dios que él se iba a acercar a esa gran ciudad de Jerusalén, este Dios podía perdonarlo. Y date cuenta cómo él se refiere a este Dios. Se refiere con el título impronunciable. Se refiere con Yahvé. El salmista apela al ser supremo. El salmista apela a la fidelidad de este Dios por su pueblo. Y cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios, estamos hablando acerca de su atributo de un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Cada vez que en la Biblia habla o aparece el título Jehová o Yahvé, es un Dios que se relaciona con su pueblo. Pero ¿dónde está el salmista? En lo profundo del abismo. ¿Quién está con el salmista? Nadie. Su pecado lo llevó a ese lugar. Pero el salmista, estando solo en ese sitio, el salmista recuerda la fidelidad y la inmutabilidad de este gran Dios. Y allí es donde él apela al Dios que se relaciona con su pueblo. Y en el versículo 2 dice: Señor, el Adonai, el Todopoderoso, el Soberano. A este Dios es quien el salmista ruega por perdón. Así que la primera resolución tiene que ver con no encubrir nuestro pecado. No puedes encubrir tu pecado. El creyente no puede aferrarse a lo que lo hunde. El creyente debe clamar aun cuando sabe que no merece perdón. Aun cuando sabe que su pecado lo está matando, él debe clamar a Dios y arrepentirse por eso. Solo tú sabes qué es lo que te está arrastrando y qué es lo que te está hundiendo y qué es lo que te está llevando a la miseria. Más nadie lo sabe. Tú como persona, cuando te examinas, sabes lo que hay dentro de ti. El salmista lo sabía y por eso clama a este gran Dios para que lo perdone.
¿Sabes lo peor que Dios puede hacer con el hombre? Lo peor que Dios puede hacer con el hombre es prosperarlo cuando peca. Ningún creyente será prosperado por Dios cuando peca, pero el hombre incrédulo sí lo será. El hombre que no conoce a Dios, él surgirá en medio de su maldad y en medio de su pecado. Y eso es una demostración que tal individuo no es de Dios. Luego de clamar a este gran Dios, el salmista nos enseña a nosotros por qué clama este Dios. Yahvé, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Otras traducciones dicen que si Dios ve a los pecadores, ve su pecado, nadie puede mantenerse en pie. El salmista es consciente que si Dios lo ve a él como es, hasta él mismo será destruido. No quedará absolutamente nadie, ni en Jerusalén ni fuera de Jerusalén. Todos los hombres serán destruidos por este gran Dios. Alguien decía que cuando tú oras, cuando tú ruegas, cuando tú pides con fervor, con pasión a Dios por algo, tú debes decirle el por qué Él debe responder. Cuando tú deseas casarte con alguien, tú debes mostrarle los motivos a esa mujer por lo cual tú quieres casarte con ella. Y lo que hace el salmista es esto. Muestra los motivos, enseña a Dios el por qué Él desea ser perdonado. Versículo 3, primer motivo, porque tú destruyes, porque tú matas. Y esto lo enseña el Evangelio de Mateo. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, teme más bien a aquel que puede destruir el alma y condenarla en el infierno. Por ende, el salmista dice, mi primer motivo para rogar a ti, Señor, es que tú eres un Dios que destruye. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá estar vivo cuando tú determines destrucción a todos los pecadores? Nadie. Y Él desde las profundidades del abismo es consciente de esto. Solo Dios, hermanos, puede perdonar todo pecado que tú cometas contra tu prójimo, contra tu iglesia, contra tu hermano. Todo pecado que tú cometas es un pecado que cometes contra Dios. Todo pecado que tú hagas contra cualquier persona es un pecado que va directamente a la persona de Dios. Por ende, solo Dios puede eximirte de tu pecado. Todo pecado es un pecado que va directamente en contra de su persona. Solo el ofendido puede perdonar. Solo Dios, que es la persona ofendida por nuestras faltas, es el Dios que puede perdonarnos. Él tiene todos los recursos necesarios. No le hace falta absolutamente nada. Todo lo que necesita para decir, borro todas tus culpas, lo tiene Él. Él tiene un borrador que cuando comienza a borrar, no queda ni siquiera rastros en esa página. Nada. Es un Dios que no va a hacer lo que tú y yo quizás hacemos. Cuando perdonas un pecado y esa persona vuelve a ofenderte, tú quizás sacas aquellos pecados que esa persona hizo. Nuestro Dios no hace eso. Tú y yo podemos recordar los pecados que quizás hemos perdonado a personas. Nuestro Dios jamás nos sacará a nosotros los pecados que Él ha perdonado. No lo hará, nunca lo hará. Por eso es que debes entender que este Dios es el único que puede perdonarte de manera definitiva y eterna. Se trata de un perdón infinito de nuestro gran Dios. El segundo motivo por lo cual Él necesita perdón está en el versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Por qué yo ruego a ti? ¿Por qué yo oro a ti? No solo porque tú destruyes al pecador, sino porque tú perdonas al pecador. Ese es mi segundo motivo. Tú me perdonas a mí. Él lo sabía y el creyente sabe y es consciente de que solo Dios puede perdonarlo a él. El tercer y último motivo está también en el versículo 4, para que tú seas reverenciado.
Solo tú mereces gloria. Así que en primer lugar vemos que solo Dios destruye al pecador, pero solo Dios perdona al pecador. Y por último, Dios recibe gloria cuando perdona al pecador. Cuando Dios perdona a ese pecador que se merece castigo eterno, ese gran Dios recibe adoración, recibe reverencia por parte de su creación. Y es un temor que habla acerca de un sometimiento voluntario a un Dios perdonador. Eso es lo que nos enseña a nosotros este hombre. Así que cuando Dios coloque su mano pesada sobre ti por algún pecado que tú hayas hecho, recuerda que lo hace para llevarte a Él. Cada vez que Dios llegue y oprima su puño contra tu vida, recuerda que lo hace es porque te ama. Recuerda que lo hace es para que reacciones, para que comprendas de que Dios no puede ser burlado. La felicidad del que peca, del creyente, la felicidad del que peca está cuando recibe perdón de Dios. De resto no va a tener felicidad. Este hombre estaba en lo más profundo de su condición, porque este hombre no tenía felicidad en sí. Este hombre había perdido todos los beneficios de la salvación. No porque Dios se lo hubiese quitado, sino porque su corazón hizo que se extraviase. Y es allí donde él también puede decir como otro salmista: devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme los beneficios de mi salvación. ¿Y sabes cómo se devuelven? Cuando Dios perdona. Cuando tú te arrepientes. Los primeros 2 versículos muestran cómo este hombre se arrepiente. Cuando clama, se arrepiente. Y luego, versículos 3 y 4 nos enseña el perdón divino. Cuando el hombre es perdonado, los beneficios de la salvación son devueltos. La alegría vuelve, el gozo de su corazón vuelve, hermanos. Dios promete preservar a sus hijos cuando andan mal. Dios elige regresarlos por el buen camino y te va a jalar a ese buen camino. Si cuando pecas sufres, entonces solamente debes arrepentirte por lo que has hecho. Y aquí nosotros vemos a nuestro Señor como un Dios perdonador, el único que puede perdonar. Esto le fastidiaba muchísimo a la cultura de Jesús en sus tiempos, de la humanidad, y es lo mismo que sigue hoy fastidiando en nuestro entorno, que Dios perdona. Dios es el único que puede perdonar a los hombres. Él es el único que puede eliminar nuestros pecados de los libros divinos sin quedar ningún historial. No hay ningún rastro que pueda quedar de nuestra falta, porque Él lo quita. Esto habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Esto habla acerca de lo infalible de la fe nuestra, que está basada en la sangre y en la justicia de Cristo. Un Dios que perdona, un Dios que garantiza nuestro perdón, un Dios que nos hace a nosotros inocentes, nos hace aceptos en el amado, un Dios que nos declara sin culpas. Ninguno de nosotros está en la capacidad para pagar la deuda que debemos. Nadie está en esa capacidad. Y por eso, uno de los pasajes que leíamos y estudiábamos esta semana acerca de los 2 deudores, consigues a un hombre que él grita, clama por misericordia. Pero aquel hombre no fue misericordioso. Y Jesús nos enseña a nosotros en Mateo 18 a perdonar a todos. Porque si no perdonamos, entonces nosotros no somos de Él. Nosotros como personas y como creyentes somos llamados a tener un corazón perdonador. Nuestras vidas deben garantizar el perdón. Lo que nuestro pasaje enseña es que el Dios de perdón es un Dios que está a favor de su pueblo. Pero este pueblo también debe mostrar lo que Dios ha hecho en ellos y debe también mostrar perdón a otros. Pero recuerda, debes primero arrepentirte de tu pecado.
Debes primero ser consciente de lo dañino que es tu pecado. Debes ser consciente a dónde te está arrastrando tu propio pecado para luego ir humillado a un Dios que perdona, a un Dios que transforma, a un Dios que cambia, que convierte. Y esto es lo que el salmista está sintiendo dentro de sí. Este hombre ha experimentado un cambio real. Este hombre ha experimentado una transformación genuina. Y eso que él ha experimentado es lo que desea que el pueblo también experimente. Hermano, es un hombre que no podía llegar a Jerusalén simplemente cantando los cánticos graduales cuando sabe cómo está su condición. Es un hombre que es consciente que no puede llegar a la ciudad celestial, a esa Jerusalén, a esa Sión única donde habita Dios con el Rey, donde está el templo. No podía llegar en su condición caída. Tú no puedes llegar como cualquier otro pecador a tu iglesia local a escuchar un sermón. Tú no puedes llegar a la oración de noche o en la mañana en el devocional con una condición que arrastra tu vida a lo más profundo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Esto no te va a ayudar. Tú crees estar aferrada. Tú crees estar agarrándote a las paredes, a los bordes del abismo. Pero es mentira, es resbaladizo. Vas a rodar. Estás cayendo, aunque creas que no estás cayendo a lo más hondo. Tú no puedes llegar a la ciudad celestial de esta forma. Dios utiliza todas esas cosas que nos suceden a nosotros. ¿Sabes para qué? Para que meditemos, para que nos arrepintamos y para que vayamos al Dios que perdona. Así que la segunda resolución es: no desperdicies el perdón de Dios. No lo hagas. Primero, sé consciente acerca de tu pecado, no lo encubras. Segundo, no desperdicies el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, el hombre cambia. El hombre es consciente de cómo debe ahora actuar. Este hombre sentía el peso de su pecado y por eso este hombre apela al perdón de Dios. El perdón está en el corazón del cristiano, así que debemos ser conocidos como personas que perdonamos por ser objeto del perdón divino. La tercera parte de nuestro Salmo 130 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Qué es lo que yo debo hacer luego de arrepentirme y luego de pedir perdón? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que el salmista dice: esperar. Luego de rogar, luego de clamar, luego de gritar a Dios de manera desesperada, luego de ir a Él por perdón, tú lo que debes hacer es esperar. Es todo lo que debes hacer, simplemente espera en Él. Dice que Él esperó en Jehová y esperó su alma. Así que nos está hablando acerca de 3 actitudes que tú debes tener. La primera actitud es esperar con todo tu corazón, esperar con toda tu alma. Esperé yo a Jehová, el salmista. ¿Ves que en las primeras estrofas el salmista no habla de muchos, solo habla de él? Yo clamé, yo pedí a ti perdón, yo esperé en ti. Así que las primeras estrofas muestran a el salmista. Un salmista que espera de todo corazón en la respuesta de Dios. El versículo 5 enseña también. La segunda actitud es esperar en su palabra. Solo esperar en su palabra. La palabra de Dios es suficiente para mostrarnos a nosotros la verdad y la respuesta de Dios. En su palabra he esperado. En su palabra yo he descansado. En su palabra yo he confiado. En su palabra yo viviré, yo me sostendré. En su palabra yo me refugiaré. Su palabra es suficiente para todo lo que yo necesito.
es lo que el salmista nos está diciendo. Así que esperar con todo tu corazón está bien, pero no solamente con motivos equivocados. Tú debes esperar con todo tu corazón, pero en la palabra de Dios. No se trata de sueños, no se trata de visiones, no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú crees o lo que tú quieres. Se trata de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Su palabra, hermano, ha dejado muy claro cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras posiciones. La tercera y última actitud del salmista es las ansias. Versículo 6, mi alma espera en Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Estas dos frases se refieren a una sola cosa. Se refiere a un hombre que espera durante toda la noche y madrugada y se expone a los peligros de la oscuridad, pero espera confiado ¿en qué? En que el horizonte muestre el sol. Así como ese hombre está vigilando durante toda la noche y durante todas las densas tinieblas y corre mucho peligro, asimismo el salmista dice, yo correré los peligros que deba correr, pero yo esperaré cuando el sol salga en el horizonte, porque ha acabado entonces mi trabajo, esperar. Cuando Dios responde, vendrá tranquilidad y satisfacción a la vida de los hombres. Así que debemos esperar en lo que Dios promete en su palabra. La Escritura tiene el derecho de decirnos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. La Escritura es la única que dice qué es lo que tú debes hacer y qué no debes hacer, hermano. Así que cuando tú estés hablando acerca de la palabra de Dios, debes hacerlo con seguridad, debes creer lo que estás diciendo. Stieg Larsson dice que en una oportunidad cuando estudiaba en el seminario, un grupo de estudiantes que estaban allí, ellos eran evaluados en su predicación y el profesor entraba en una habitación para ver al estudiante y uno de los predicadores estaba muy tímido. Así que el profesor sale, llega hasta el púlpito y le pregunta si no cree lo que está diciendo y él dijo muy tímidamente que sí creía. Y el profesor le dijo, no, yo no creo que tú creas eso. ¿Tú estás seguro que crees lo que dice? Sí, yo creo lo que estoy diciendo. No creo eso. ¿Tú estás seguro? Porque parece que no estás seguro. Y él llegó y golpeó el púlpito fuerte, molesto y dijo, claro que sí estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y el profesor dijo, vuelve y predica con esa misma ímpetu y gana y fervor. Haz que la gente crea lo que tú crees. Y lo que el salmista ahora va a iniciar es algo que él ha creído y que desea que todo el pueblo también crea. Por eso, la tercera resolución es que el hombre debe aferrarse a la Biblia. Aférrate a la palabra de Dios. Cuando tu vida se desliza, no olvides aferrarte solo a Jesucristo. Jesús, el Salvador, solo Cristo puede sostener el conocimiento de su palabra y puede alimentarte y satisfacerte con esta palabra. Una palabra que es suficiente para transformar tu vida, que se muestra a través de su fidelidad que se extiende hasta la eternidad. Eso es lo que nos enseña a nosotros este pasaje. Luego de nosotros ver en estas 3 estrofas cómo el salmista, en primer lugar, clama a Dios por perdón, clama a Dios por su condición. La segunda estrofa llega el salmista y habla a un Dios perdonador. En la tercera estrofa el salmista espera en un Dios. En la cuarta y última estrofa el salmista apela para que todo el pueblo siga al Dios de la salvación. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Ahora sí, el salmista introduce a todos los que van a subir a Jerusalén. Ya no se trata solo de él. Los últimos 2 versículos, ahora el salmista está animando a todo el pueblo, a todos sus hermanos de Israel, a seguir el camino que él tomó. Si de 8 versículos, 6 versículos están destinados solo a la vida del salmista y 2 están destinados a lo colectivo y la vida espiritual del pueblo, esto nos hace a nosotros reflexionar que antes de poder ayudar a todas las multitudes, personas, familias y hermanos que tengamos cerca de nosotros, primero hay que ver nuestras propias vidas. Primero hay que ver nuestra propia condición. Primero tenemos nosotros que pasar por un arrepentimiento, luego apelar a un Dios de perdón, esperar en este gran Dios para poder de esta manera enseñar a todos los demás el camino que deben recorrer. Nunca pretendas mostrar un camino que no has recorrido. Nunca lo hagas. No digas a alguien que camine algo que tú ni siquiera has iniciado a caminar. No lo hagas. El camino del Evangelio es un camino que ha sido trazado para todos aquellos que Jesús, que el Señor ha justificado con su sangre. Por eso el salmista ahora le dice a todo el pueblo, ustedes deben caminar y transitar este camino que yo he transitado. Ustedes deben hacerlo, solo así van a encontrar la felicidad. Y es aquí donde el salmista habla acerca de 3 características del por qué este pueblo debe hacerlo, por qué debe esperar Israel en Jehová. Y te lo explica en el versículo 7, la segunda parte, porque Dios es un Dios de misericordia. Nunca ores a Dios por justicia. Nunca lo hagas. En el momento que tú ores por justicia, estás diciendo, húndeme en el infierno. Pero cuando tú oras por misericordia, estás diciendo, no me des lo que yo merezco. Y eso es lo que el salmista le dice al pueblo que haga. Cuando ores a Dios, ora por misericordia y di, Señor, dame lo que yo no merezco. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre, cada noche. Orar por lo que no merecemos para que se nos sea entregado. Lo segundo es que este Dios no solo es un Dios de misericordia, sino es un Dios de redención. Es un Dios de abundante redención. Es un Dios, hermanos, que ha de salvar, pero también es un Dios que redime a los hombres de su pecado. Y esto hace recordar al nombre de Jesús. Jesús significa que Él salva a su pueblo de sus pecados. Así que no solo se trata, hermanos, acerca de la salvación con respecto a la historia de Israel. Se trata también con respecto a la salvación de soteriología, acerca de la salvación espiritual de los hombres. Se trata acerca de nuestra vida espiritual. Se trata de lo que Dios ha hecho por cada uno de los hombres. Así que cantar subiendo a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros, es reconocer que Dios es misericordioso, que Dios liberta, pero que también Dios perdona. Dios nos ha librado a todos nosotros de la condenación eterna. Y para concluir, nosotros debemos gastar nuestros últimos recursos, nuestras últimas fuerzas, cuando ya no podemos más, gastémoslas en implorar la misericordia de Dios. Él es el único que te puede perdonar tu deuda. John Owen, y termino con esta cita, dijo, el peligro de la apostasía siempre estará presente si los hombres solo reciben la verdad en sus mentes, pero no la aman en su corazón, ni se someten de buena gana a ella en su voluntad. Amemos la verdad, amemos su palabra, amemos el Evangelio y vivamos conforme a lo que este hombre hoy nos ha enseñado a nosotros.